Saludos a todos en este domingo de resurrección, es la única fiesta en el cual nos regocijamos, porque es una fiesta, la victoria de Cristo Jesús sobre la muerte y la manifestación divina de Él, quien dio su vida por nosotros y asimismo Él resucitó de entre los muertos y declaró sobre la muerte la victoria y el poder y la divinidad de Jesucristo. Esta sí es la única porción de la llamada Semana Santa que nosotros los cristianos evangélicos la celebramos con alegría, con regocijo y con reverencia también. Sepan ustedes que actualmente, hoy, estamos por ejemplo, domingo 4 de abril del año 2021, y hay algunas confesiones de fe que niegan la resurrección de Jesucristo. Actualmente, la niegan la resurrección. Y ustedes ya saben quiénes son. Está entre muchos esta secta, está llevando a muchos a perderse. Ustedes ya saben quién es. Niegan la divinidad de Jesús y también niegan la resurrección de Jesús. Ese mismo problema tenía el apóstol Pablo y que tenía que aclarárselo a los corintios. ¿Quiénes eran los corintios? Los corintios eran una parte, una población que estaba en una área que prácticamente estaba bajo la influencia griega, porque eran parte de esa imperio griego que existió y que dejó rastros, y ahí estaban los corintios. Entonces, la resurrección es el evento en donde la fe del creyente se manifiesta. Unos momentos esenciales en la historia de la salvación, durante el cual Jesús, pocos días después de haber muerto en la cruz y de haber sido puesto en el sepulcro en la tarde del viernes, fue levantado corporalmente en un nuevo orden de esta vida. Ese tremendo acto del poder creador de Dios no se produjo ante testigos, no lo vieron, ni es descrito en el Nuevo Testamento, pero a lo largo de todo el Nuevo Testamento se proclama como un hecho indubitable. Aunque la resurrección de Cristo garantiza la de quienes creemos en Él, no deja de ser única en su género, ya que es, por definición, la resurrección del Mesías anunciado y también del Hijo de Dios. Aún con los milagros que hizo Jesús en vida, por ejemplo, la hija de Jairo, al hijo de la viuda de Naín, a Lázaro, no se describen resurrecciones como tal. ¿Por qué? Porque estas personas que resucitaron, que acabamos de mencionar, también volvieron a morir. En cambio, Cristo resucitó de entre los muertos, es la primicia. Jamás nadie lo ha hecho, ni lo hará más, porque ese acto divino que hizo Jesús en la cruz del Calvario, y digo divino, porque Dios dice en la Escritura que Él lo tenía predestinado desde antes de la fundación del mundo. Jesús mismo, Él tuvo todo el dominio. Disculpen que estos insectos, Jesús tuvo todo el dominio durante, antes y durante su
crucifixión y la expiación, o sea, el haber puesto su vida por nosotros, Él también la puso por sí mismo y de parte de Dios la tomó a sí mismo. Entonces, yo voy a leer junto con ustedes a la primera carta a los Corintios en el capítulo 15. No estoy anunciando textos bíblicos en donde dice cuando llegaron las mujeres muy temprano de la mañana del primer día de la semana y lo buscaron y le apareció un personaje ahí y le dijo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, mirad el sepulcro donde él estaba, ya no está. Él está ya en Galilea, como os había dicho. Entonces el anuncio de parte de que se cree, repito, no lo dice la Escritura, un ángel, pero era alguien especial el que hizo ese anuncio. Ahora bien, todo eso y la frase que dice este personaje: no está aquí, ha resucitado, está en Galilea, como se los dijo. Y Jesús se los estuvo diciendo por mucho tiempo. Si usted ha tenido el cuidado de ver los estudios bíblicos desde hace un mes y medio en este canal La Palabra, y especialmente los días miércoles y viernes, y especialmente las últimas 2 semanas antes de hoy, entonces usted verá todo el anuncio que les vino diciendo Jesús, que iba a ser crucificado, que iba a ser golpeado, que iba a hacer esto, que lo iban a escupir, todo, a hacer escarnio de él y ser muerto, dice, y resucitar al tercer día. Jesús mismo se los vino diciendo a sus discípulos, pero parece que los discípulos no prestaban atención o no entendían el mensaje. Pero lo que siempre en lo personal me llama a mí la duda es por qué no se detuvieron. Si él les estuvo diciendo eso muchas veces, y por qué no le decían: mira, Señor Jesús, a ver, danos un momentito, ¿qué es eso de que tú vas a resucitar al tercer día? Y seguramente nuestro Señor se los hubiera dicho, sino que tuvo que, cuando llegaron las mujeres a buscar ahí en la tumba, tuvo que decírselo, pero así como se los había dicho, dice. Entonces, ya todo estaba dicho. Jesús tenía el dominio y venció la muerte en la resurrección. Ha sido y es la base fundamental del Evangelio, la base sostenible y fundamento gigantesco para nosotros los creyentes, los nacidos de nuevo. Es de que así como Jesús resucitó de entre los muertos, así también nosotros seremos arrebatados, levantados, y nos iremos a encontrar con Él en las nubes. Así se va a cumplir las profecías y las palabras del Señor Jesús. Y también se va a cumplir cuando dice Pablo a los tesalonicenses que sonará la trompeta y los muertos en Cristo. Muertos en Cristo son aquellos que murieron creyendo en que Jesús es el único y suficiente Salvador. Se levantarán primero, dice la Escritura. Luego nosotros, los creyentes, los que hemos nacido de nuevo, juntamente con ellos seremos arrebatados y nos haremos encontrar con el Señor en las nubes. Esa es la verdadera certificación. Ahí se va a ver quién es el que era salvo y el que es salvo. Por eso venimos insistiendo desde ratos y ratos de que nosotros, los cristianos evangélicos, lo que estamos esperando es
el arrebatamiento de la iglesia. Eso es todo. ¿Por qué? Porque todos los que nos vayamos en el arrebatamiento de la iglesia somos los que es la certificación total, completa y vívida de la salvación. Y así como Jesús resucitó de entre los muertos, así nosotros también seremos resucitados, vivificados, y con algo especial que la Biblia no lo dice, nos iremos a encontrar con el Señor en las nubes. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. Ahí está la garantía. Entonces, sin embargo, esto mismo se los había estado predicando Pablo a los corintios. ¿Por qué? Porque estos tenían costumbres pues griegas, así como actualmente hoy en nuestros países tenemos costumbres religiosas de tradiciones y cosas, y de hacer buenas obras, y si haces buenas obras te vas a salvar, y que te vamos a preparar esto para cuando ya estés muerto, y vamos a estar haciendo oraciones por ti. Eso no es cierto. La Biblia no lo dice. Dice que está determinado para el ser humano que muera un día y después el juicio. No hay más. O aceptas a Cristo y te vas con Él, o no lo aceptas, lo rechazas y te quedas sin Él. Así de sencillo. No tenemos que estar diciendo mentiras, hay que decir la verdad. Entonces, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 5, dice, versículo 15, dije, ¿verdad? Primera Corintios, capítulo 15, versículo 1, corrección. Además os declaro, hermanos, fíjense bien, ya hermano, está hablando a la iglesia, porque él está hablando a los corintios, escribiéndole, que os he predicado el que también recibiste, en el cual también perseveráis, el evangelio. Por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que yo os he predicado, el evangelio, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Ve? Por eso nuestra fe se fundamenta en que Jesucristo es el único suficiente Salvador. Dice en el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Él lo recibió de Jesús cuando estuvo en los 3 años en el desierto del Áraba, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Lo hemos venido predicando acá en los estudios bíblicos, especialmente de que todo lo que Jesús les dijo estaba conforme a las Escrituras. Todo lo que Él dijo, que hasta el tercer día y todo eso, conforme a las Escrituras. Todo. Y lo último que leímos fue Isaías 53, donde conforme a las Escrituras se describe todo el sufrimiento que nuestro Señor Jesús iba a tener hasta llegar a la cruz del Calvario, y que al tercer día se iba a levantar. Eso quiere decir conforme a las Escrituras, conforme a las profecías. Dice en el versículo 5, y que apareció a Cefas, o sea, a Pedro, y después a los 12, a los discípulos. Hay que hacer una aclaración donde dice 12, pero sigamos para no perder un poquito de tiempo. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Se recuerda en Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 1, versículo del 8 en adelante, en donde todos estaban viendo, y ascendió a los cielos, y aparecieron 2 hombres con vestiduras blancas, y les dijo, ese es Jesús al que ustedes ven que está subiendo a los cielos, y así vendrá en la nube. Ahí está, más de 500, dice, hermanos, más de 500 hermanos a la vez, los cuales muchos viven aún en el momento que se escribió esta carta.
y aún otros ya duermen. Algunos hermanos que vieron eso, lo de Jesús, entonces ya habían muerto. Versículo 7. Después apareció a Jacobo. Si ustedes lo buscan en Gálatas, en el capítulo 1, versículo 19, ahí aparece quién es Jacobo. Jacobo, de ahí dice Pablo, el hermano de Jesús. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles cuando estaban encerrados ahí en el cuarto con miedo, y al último de todos, como un abortivo, o sea, a mí, el más despreciable, me apareció a mí. Pablo nunca se puso su preeminencia de ser un gran teólogo, de ser un gran fariseo. Solo cuando se defendía, sí decía, pero él no andaba apantallando a la gente. Entonces dice en el versículo 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, ¿ya vio? Porque perseguí a la iglesia de Dios. Agarre eso, hermano. Y eso también es para aquellos que andan diciendo que Jesús no es Dios. Mire, porque perseguía a la iglesia de Dios. No tendría que haber dicho Pablo porque perseguía a la iglesia de Cristo. Así debería ser. ¿Y quién fundó la iglesia? ¿No fue Cristo, pues? Cuando le dijo a Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cuando le dijo a Pedro, mi iglesia. Entonces la iglesia es de Cristo. Y sin embargo, mire qué lindo, Pablo lo dice, pero yo porque perseguí a la iglesia de Dios. Tome nota, para cuando lleguen aquellas personas a tocarle su puerta, esos son los que niegan la divinidad de Jesús, dígale, mira, aquí está en mi Biblia, desde luego la de ellos está tergiversada. Continúo yo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y por su gracia no he sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. O sea, les he dicho, le está diciendo, yo les he predicado el evangelio de Cristo. Versículo 12. Pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Ya vio? Eso andan diciendo, que no hay resurrección de muertos, que Cristo no resucitó. Pues si Cristo no resucitó, tampoco nosotros vamos a resucitar en el día del arrebatamiento. ¿Qué pasó? Versículo 11, 12 a la mitad. Dicen que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó, pues. Y dice, en el 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Si nosotros, si ustedes corintios, y ahorita actualmente, en este día, pues, en este siglo XXI, si algún cristiano no cree en eso, pues tomen nota de esto. Por eso nosotros los cristianos evangélicos, este día domingo de resurrección, nosotros lo celebramos con regocijo y con grande fe, porque así como Cristo resucitó, también nosotros resucitaremos, porque Él lo dijo y Él lo prometió. Versículo 15. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, ojo, ojo, porque hemos testificado de Dios que Dios resucitó a Cristo, ¿verdad? Con el poder de Dios, resucitó a Cristo, el cual, si dicen que no resucitó, y si en verdad los muertos no resucitan, pues sí, normalmente los muertos no resucitan. ¿Cuáles son normalmente los que no resucitan? Los que no van a resucitar
en la primera resurrección son los que no han creído en eso. Nosotros, queridos hermanos, vamos a resucitar en la primera resurrección, que es en el día del arrebatamiento. Pero otros que no han creído y que se van a quedar, esos van a quedar para la segunda resurrección, que es para juicio y condenación. Oiga, ahí los hermanitos periquitos están diciendo amén en el idioma de los pericos. Y dice en el versículo 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. O sea, les está poniendo en cara a él. Ustedes no creen. Entonces, si ustedes no creen, entonces Cristo también para ustedes no resucitó. Pero para la fe de nosotros sí resucitó. Entonces, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Entonces ustedes, ¿qué están haciendo pues? Ustedes corintios, si dicen que no resucitó, entonces ¿en qué están creyendo pues? A ver, hermano, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. O sea, si Cristo no murió en la cruz y murió por nuestros pecados, entonces si ustedes no creen eso, que Él resucitó, el que murió pues, el que murió resucitó. Entonces si no creen que hizo eso, entonces ustedes están ahí de gratis. Dicen que son, pero no son. Por eso este mensaje de hoy tiene un énfasis fuerte. Fíjese bien, yo sé que usted lo sabe. No es malo repetirlo, hermano, no es malo. A ver, y cuando Cristo nos encontró, nosotros no encontramos a Cristo. Él nos encontró, Dios nos buscó. Y hubo un momento que el Espíritu Santo de Dios nos tocó. Ese es el día que nosotros recibimos a Cristo. No es de levantar la mano, yo lo recibo. Hay gente que va a un culto y lo recibe, va a otro culto y lo recibe, va a otra iglesia y lo recibe. Y hay otros que dicen que lo reciben por la boca. En fin, no es así. Dios nos anda buscando y hay un día que nos encuentra y ese es el día de nuestra salvación. Ese día somos sellados, somos inscritos en el libro de la vida, en los cielos, y ese día tenemos el derecho a todas las herencias, y ese mismo día y en ese momento Él nos nombra hijos de Dios. Así dice la Escritura, no hay donde perderse. Bien, ¿usted lo cree eso? Gloria a Dios. Entonces, si usted cree eso también, ¿usted cree que Cristo resucitó de entre los muertos al tercer día? ¿Cree usted eso? Si no cree, entonces toda su fe es en vano. Y si cree, gloria a Dios. Porque así como Cristo resucitó de entre los muertos, así nosotros también resucitaremos. Si algunos, como dicen, y los muertos en Cristo resucitarán primero, dice, luego nosotros que estemos vivos, si es que estamos vivos, juntamente con ellos seremos arrebatados. Así de sencillo. Si usted cree eso, gloria a Dios. Y si usted es un cristiano y no lo cree, después de terminar este mensaje, vaya a su cuarto, póngase a cuentas con el Señor y dígale: Señor, yo no sabía esto, yo no entendía esto, yo solo creía que levantar la mano eso era, y no creía eso. Tenemos, o sea, por fe, ¿qué es la fe? Es la fe de todo. Y la base del Evangelio está en la resurrección de Jesús. Eso es todo. Está completamente la victoria de Él. Entonces dice en el versículo 18, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, pues eso no se van a levantar, si así fuera. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. No, nosotros no solo estamos diciendo espero a Cristo cuando Cristo venga. ¿No crees tú? Oiga, porque Él va a venir. Primero, hay que entender esto, y parece que hay una gran confusión en este momento. Mire, hay dos eventos que son distintos. La gente los confunde cuando dice estamos esperando la venida del Señor.
Usted y yo, que somos cristianos evangélicos, nacidos de nuevo, nosotros no estamos esperando la venida del Señor, no, nosotros estamos esperando el arrebatamiento del Señor para encontrarnos con Él en las nubes. Ahora, la segunda venida del Señor, eso será después de la tribulación y la gran tribulación, cuando lleguemos al milenio, al reino milenial, donde vendremos con Él a la tierra. ¿Usted entiende eso? Así de sencillo. Si hubiera alguna duda sobre lo que estoy diciendo, escríbame aquí en los comentarios. Dice en el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Mas ahora, según estaba escribiendo aquí Pablo a los Corintios, señores míos, Cristo ha resucitado de los muertos, primicia ese, nunca nadie lo había hecho y Él es el primero y el único. Que Dios les bendiga por donde quiera que estén, que su convicción, que es parte de su fe, sea ese. Nosotros estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia. Y el que no esté convencido de eso, pídale al Señor. Entre a su cuarto en oración. Hable con Dios y dígale, Señor, yo quiero ser participante de ese sonido de la trompeta, ese llamado, y lo quiero escuchar cuando tú vengas por tu iglesia. Bendiciones.